antes de Cristo, el historiador Plutarco nos cuenta que mientras estaba Julio César en su campamento, vio una luz sobre el campamento y surgió una antorcha que se lanzó contra el campamento de Pompeyo, que era el enemigo al cual se iba a enfrentar. Esta luz le indicó que podía atacar, que era el momento para atacar. Y efectivamente venció en la batalla. Carlomagno, otro gran conquistador de los francos en la Edad Media, quizá, bueno, la figura más importante en Occidente en la Edad Media, pues se recoge en una crónica histórica llamada Patrologiae de Migne. Es un volumen que contiene las crónicas de Francia del siglo VIII y IX. Y en el 776 después de Cristo dice que en plena expansión de su imperio, Carlomagno se tuvo que enfrentar a los sajones. Los sajones eran un pueblo de paganos que adoraban a un dios llamado Irmsol. Este dios era, lógicamente, un dios rival del dios de Carlomagno, dios cristiano, el dios Yahvé. El conflicto se produjo en el noroeste de la actual Alemania y estos sajones presentaban resistencia a los francos en la ciudad de Sigiburgo. En ese momento la gloria de Dios se manifestó sobre la iglesia de la fortaleza. Los que observaban desde el exterior del lugar dijeron que tenían el aspecto de dos grandes escudos de color rojizo llameante y se movían sobre la iglesia. Cuando los paganos que estaban fuera vieron este signo, se sumieron en la confusión y huyeron aterrorizados. Es una historia que se repite siempre. Los franceses los persiguieron matándolos hasta el río Lipi. El castillo se salvó y los franceses volvieron victoriosos. La descripción en este caso nos habla de escudos de color rojizo llameante. Es una descripción similar a lo que actualmente conocemos como platillos voladores. Lógicamente en la Edad Media lo más parecido a un platillo volador era el escudo metálico que llevaban. También en la antigua Roma tenemos narraciones históricas que hablan de platillos, de escudos voladores en los cuales viajaban los dioses. La época de las cruzadas, aquí tenemos un relato del 3 de junio de 1098, en la primera cruzada, donde en la ciudad de Antioquia, hoy en Turquía, es conquistada por los cristianos. Los cristianos conquistan la ciudad y a continuación los musulmanes rodean toda la ciudad sitiándola e impidiendo el suministro de alimentos y de agua. Como no habían fuentes dentro de la ciudad, el agua venía de fuera, los musulmanes querían agotarlos hasta que salieran de la ciudad. Bueno, en el momento más desesperado para los cruzados apareció dentro de la ciudad un campesino provenzal llamado Pedro Bartolomé, que pidió audiencia con el caudillo de los cruzados, Raimón de Tolosa, y con el obispo. Les explica que ha tenido un sueño donde dos personajes relucientes, uno de ellos San Andrés, se lo llevaron volando hasta el interior de la iglesia de San Pedro, dentro de la ciudad, y le indicaron que allí estaba enterrada la Santa Lanza. La Santa Lanza es esa lanza que cuando Jesús estaba crucificado, un romano, un legionario, le hirió con esa lanza. Y luego dice la leyenda pues que salió la sangre que surgió de esa herida, le dio en los ojos a un ciego y lo sanó. Y empezó a ver. Bueno, pues esta Santa Lanza, que era uno de estos objetos de poder, pues tras este sueño que explicó Pedro Bartolomé, pues los cruzados decidieron desenterrarla y efectivamente hallaron la lanza. Lo que le habían dicho a Pedro Bartolomé, estos dos
estas dos apariciones era que con esa lanza mostrada en alto vencerían a los musulmanes. Es una historia muy parecida a la de Juana de Arco. La historia es larga, pero yo os la resumo. Y bueno, finalmente, pues cuando sale el ejército famélico y en inferioridad numérica de la ciudad con la Santa Lanza en alto, a continuación aparecieron de una montaña cercana aparecieron tres luces que al poco se convirtieron en San Jorge, San Mercurio y San Demetrio. Las apariciones se lanzaron contra los musulmanes que, ante los hechos milagrosos, huyeron despavoridos y fueron vencidos. La misma historia la vemos en diferentes épocas. Dioses que ayudan a un bando de la guerra y que muestran sus prodigios para atemorizar a los contrarios. Los cilindros de Nuremberg es una imagen que procede extraída de un libro, de un grabado de madera del 1561, y entonces lo que hace este grabado es reflejar los acontecimientos que ocurrieron el 14 de abril de 1561. Se explica que a las primeras horas de la mañana el cielo de la ciudad alemana de Nuremberg se llenó de objetos volantes cilíndricos, de los cuales empezaron a salir esferas y discos negros, rojos, naranjas y azules. Estos objetos parecían estar luchando entre sí, y si os fijáis en la parte de la imagen de abajo a la derecha, se ven unas nubes que son dos objetos derribados en las luchas, han sido derribados, y hay pues dos humaredas que muestran. Este relato viene recogido en el libro Platillos volantes, un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, de Carl Gustav Jung, el discípulo de Freud, psiquiatra. Bueno, pasamos ya a una guerra más actual, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ocurrieron cientos y cientos de fenómenos ovni, de objetos no identificados que perseguían a los bombarderos y a los aviones de ambos bandos del conflicto. Al principio, lo primero que se pensaba, lógicamente, era que el enemigo tenía armas secretas, y las investigaciones empezaron por este camino, hasta que se descubrió que estos ovnis, de los cuales los más conocidos, por su gran frecuencia, fueron los llamados Foo Fighters. Los Foo Fighters, bueno, es que significa, bueno, Fighter es un avión de caza, y Foo pues viene del vocablo feu, que significa fuego en francés. El primer caso reportado fue en Francia, y por tanto de ahí viene el nombre feu, de fuego en francés. Eran unas esferas de luz de color normalmente anaranjada, de un diámetro de 50 o 70 centímetros, que se movían en formaciones, seguían a los aviones, a los bombarderos, incluso llegaban a meterse dentro de la cabina del piloto, con el terror lógico del piloto, y luego salían traspasando la cabina del avión y al cabo de un rato se iban. Eran tantos los casos de Foo Fighters, de pilotos que hablaban del mismo fenómeno, que llegó un momento que hubo que darlo a conocer y justificarlo con una explicación tranquilizadora, pero nada que no se correspondía con la realidad. Dijeron al final, mediante un comunicado, que se trataba de fuegos de San Telmo. Los fuegos de San Telmo son unas luces que se dan en los mástiles de las embarcaciones cuando hay tormentas eléctricas, pero que son luces que se producen solo en la punta del mástil, en zonas puntiagudas, y que por supuesto no tienen un movimiento inteligente ni en formación, ni traspasan las cabinas de los aviones.
También hay casos reportados de foo-fighters que se metían dentro de los hangares, dentro de granjas, dentro de domicilios, o sea... Bueno, después de la cantidad de casos OVNI ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, pues el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, hizo las siguientes declaraciones en el 1950. Dijo: les puedo asegurar que los platillos volantes, suponiendo que existan, no son construidos por ninguna potencia terrestre. En diciembre de 1952, el mismo Truman emitió un comunicado de prensa diciendo lo siguiente: estos fenómenos inexplicados no son ni un arma secreta, ni un cohete, ni un nuevo tipo de avión de prueba. Harry Truman fue el presidente que precedió al presidente Roosevelt de 1945 a 1953. Era masón del grado 33 y fue el hombre que mandó lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima. Lo curioso es que Japón ya se había rendido cuando el señor Truman decidió lanzar estas bombas atómicas de Hiroshima. No había necesidad porque Japón se había rendido. Se ha especulado que el motivo de lanzar estas bombas fueron dos. Primero, demostrar el poderío de Estados Unidos. Segundo, la creación de la Guerra Fría posterior que vino a través del miedo producido por el armamento nuclear. Otro presidente de los Estados Unidos, el que sucedió a Truman, Eisenhower, declaró lo siguiente. Dijo: creo que no es correcto decir que los ovnis provienen de un solo planeta, como había afirmado el general Twining. Es decir, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, dijo que no venían solamente de un solo planeta. Bueno, altos cargos militares durante la Segunda Guerra Mundial también hicieron declaraciones con respecto a los ovnis. Hugh Dowding, que fue jefe del Estado Mayor del Aire de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente: la existencia de los ovnis es evidente y la acepto sin reservas. Esto lo dijo el 25 de febrero de 1957. Otro héroe de la aviación francesa en la Segunda Guerra Mundial, político e ingeniero, fue Pierre Klosterman. Dijo lo siguiente: los ovnis son de origen extraterrestre. Ni los americanos ni los rusos están capacitados para contar con aparatos de este género. Las características de los ovnis son superiores a las posibilidades actuales de nuestra ciencia. Bueno, este héroe de la aviación ya fue un poco más valiente que los otros y dijo directamente que eran de procedencia extraterrestre. Bueno, Ben Rich fue un ingeniero aeronáutico también que tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial por ser el responsable de la Lockheed Skunk Works. Fue una empresa creada durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar proyectos secretos de naves de alta tecnología. Es responsable de aviones como los V2, el F-117 y el F-22. En su lecho de muerte, en 1995, cuando ya parece ser que ya no tenía miedo, entonces reveló lo siguiente: hay dos tipos de ovnis, los que construimos nosotros y los que construyen ellos. Y también dijo: tenemos ya los medios para viajar a las estrellas, pero estas tecnologías están encerradas en los proyectos negros. Lógicamente dijo esto ya en su lecho de muerte, donde ya no le importaba mucho lo que le pasara. La guerra de Vietnam